Muy bien, encuentren su Biblia, búsquenla, si es que no la tienen ahí cerca de ustedes, y ábranla a Segunda de Juan. Segunda de Juan. Segunda de Juan es una carta muy corta, es una carta que tiene solamente unos cuantos versículos. Tiene de hecho un total de 13 versículos. La hemos dividido en dos partes porque creo que hay mucho que estudiar, mucho que aprender en esta carta, aun cuando pequeña. Y creo que es precisamente algo que necesitamos tener um, en mente, ¿verdad? Toda la palabra es provechosa, toda la palabra de Dios es provechosa, toda la palabra de Dios tiene algo que decirnos para el tiempo en el que estamos viviendo y creo que este es el caso con la segunda epístola de Juan. Entonces vamos a ver algunos aspectos históricos de la carta porque esto es interesante y es importante para que podamos entender de dónde viene el escritor, qué es lo que está moviendo al escritor a escribir esta carta. Ahora, según los historiadores bíblicos, esta carta fue escrita entre el año 80 y 100 después de Cristo, que es un tiempo en el cual Juan ya estaba avanzado en edad, es un tiempo en el cual Juan estaba cerca de ser desterrado a la isla de Patmos, en donde iba a recibir la revelación de Jesucristo. Es un tiempo en el cual la iglesia estaba pasando por bastante persecución y estaba siendo perseguida por el imperio romano. Y según las evidencias que tenemos dentro de la misma carta, fue escrita precisamente por el apóstol Juan. Una de las razones por las que se piensa que este es el caso es por las similitudes que hay entre la primera carta que ya estudiamos y esta carta. ¿Sí? Y vamos a ver que ciertas cosas que se mencionan aquí, se mencionaron en primera de Juan, pero quizás tenga algo diferente que está tratando de enseñar a través de cómo lo dice aquí. La iglesia primitiva, y esta es una de las razones principales por lo que la escribió, la iglesia primitiva tenía la práctica de apoyar con ofrendas y con hospitalidad a ministros viajeros que iban predicando de ciudad en ciudad. ¿Sí? La iglesia primitiva no tenía iglesias como las que tenemos ahora y a veces evangelistas y predicadores iban de ciudad en ciudad predicando y a estos predicadores y evangelistas la iglesia local les ayudaba con ofrendas y con hospitalidad. Todavía recuerdo yo, no hace mucho tiempo, en el cual las iglesias quizás invitaban a un predicador y en lugar de pagarle honorarios o de pagarle sueldo, lo que hacían era que en el mismo servicio pedían a la congregación que se recogiera una ofrenda de amor para el grupo de alabanza que estaba siendo invitado a dirigir la alabanza en ese día o para el predicador que estaba en ese día. Pero las iglesias se dieron cuenta que a menudo la gente por aprecio a las personas que estaban yendo a hacer lo que estaban yendo a hacer, daban más ofrenda, en ese momento daban más ofrenda y lo que empezaron a hacer fue que empezaron a no dar la ofrenda de amor, sino que empezaron a ofrecer una cantidad de honorarios afuera a grupos o a predicadores. Y entonces, una de las razones por las que el apóstol Juan está escribiendo estas cartas es porque los cristianos en cada iglesia hospedaban a estos misioneros en sus hogares y proveían para sus necesidades. Pero como suele suceder con todo lo bueno y verdadero, Satanás siempre busca falsificarlo con algo o presentar algo falso, ¿sí? Para desacreditar a la verdad. Y muchos falsos maestros, buscando aprovecharse de la benevolencia y la hospitalidad de los cristianos, andaban disque predicando, pero no siempre predicando la verdad, no siempre predicando lo que ya el apóstol Juan les había enseñado, lo que los otros apóstoles les habían enseñado a la iglesia, y predicando cosas que estaban muy cerca de lo que se les había enseñado antes, pero que variaban en algunas cosas. Y una de las cosas que Juan quería que estuvieran más vigilantes era de aquellos que no predicaban que Jesús había venido en la carne, o sea que era 100% hombre, ¿sí? Juan entonces les escribe esta carta para exhortar a los hermanos a que tuvieran discernimiento, a que usaran su discernimiento, a que no todo el que viene en el nombre de Jesús, e inclusive predicando el nombre de Jesús, en realidad viene en el nombre de Jesús. Y les está diciendo que usen su discernimiento y que no apoyen a aquellos maestros que venían a enseñarles y que no confesaban que Jesús había venido en la carne. ¿Sí? Ese era uno de los problemas principales que se tenían en aquellos tiempos.
No era que Jesús no fuera el Hijo de Dios, no era que Jesús no fuera el Salvador, etcétera, etcétera, sino que Jesús no había venido en la carne, que solamente había tenido apariencia de ser un ser humano, como lo vimos en nuestro estudio de primera de Juan. Entonces, el mensaje central de esta carta, de esta pequeña carta, creo que tiene dos fases. Una tiene que ver con el amor y la verdad, que es lo que vamos a ver hoy. El amor y la verdad. Dos elementos muy importantes dentro del cristianismo, dos elementos muy importantes para nosotros. Especialmente ahorita, ¿verdad? En que estamos pasando por todo lo que estamos pasando. Es importante que mantengamos en nuestra vida el amor y la verdad. El amor los unos por los otros, pero todo basado en la verdad de Jesucristo, como vamos a ver ahorita más adelante. Y la segunda parte de la carta tiene que ver con que la iglesia debe estar siempre vigilante y cuidarse de falsas enseñanzas. Cuidarse de falsas enseñanzas. Debemos buscar siempre perseverar en la verdad. Pero para poder perseverar en la verdad tenemos que conocer bien la verdad para que cuando se nos presente algo falso podamos identificarlo inmediatamente como tal y podamos desecharlo y no recibirlo y mucho menos apoyarlo, aunque pareciera que es algo bueno. Entonces, vamos a entrar en el estudio ahora sí de la carta y vamos a ver aquí, lo primero que vamos a ver es la salutación o el saludo con el que Juan abre su carta. Noten cómo comienza. Comienza el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Muy importante esto, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces ahí están los dos elementos. Están el amor y la verdad. ¿Sí? Juan ama a esta señora y sus hijos. Ahorita vamos a ver quiénes son. En la verdad. Juan ama a esta señora y sus hijos en la verdad. Y noten que dice que no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Todos los que han conocido la verdad tienen un amor especial por esta señora y por sus hijos. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Pero noten, el anciano, a esta señora, a quien amo en la verdad. Ahora, la palabra anciano aquí tiene un gran significado porque la palabra griega que se traduce anciano es la palabra presbúteros, ¿sí? Presbúteros. Sí, y significa un anciano de edad principalmente, lo cual Juan para este entonces ya era. Porque como les dije anteriormente, si esta carta se escribió entre los años 80 y 100 después de Cristo, entonces Juan, que había sido contemporáneo de Jesucristo, quizás un poco más joven que Jesús, ya habría llegado a esa edad de entre 80 y 100 años. Fue como a los 90 o 93 que fue desterrado a la isla de Patmos, entonces ya era un anciano. Pero también esta palabra presbúteros se usa, o que se traduce a ancianos, también puede ser un anciano en posición dentro de la iglesia. Sí, en la iglesia tenemos ancianos, tanto de uno como del otro, pero esto puede ser un anciano en posición, porque había estado con Jesús desde el principio del ministerio terrenal del Señor, así que era conocido y respetado por todos en la iglesia. Entonces, era doblemente anciano Juan. Era anciano porque ya era de edad avanzada, pero era anciano también porque era bien conocido en la iglesia, porque había servido al lado del Señor Jesucristo y la iglesia lo respetaba y escuchaba lo que él tenía que decir. Entonces, Juan se le podía describir de las dos formas. Y una de las cosas que quiero que veamos aquí es que los dos tipos de ancianos son necesarios en la iglesia. Los dos tipos de ancianos son necesarios en la iglesia, tanto los ancianos de edad como los ancianos que tienen tiempo en la iglesia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre ha habido una brecha entre una generación y la otra, y entre cómo hacen las cosas una generación y cómo quiere hacer las cosas la siguiente generación. Y a veces en lugar de tratar de cerrar esa brecha, lo que sucede por las diferencias de opinión y por las diferentes ideas que se tienen, es que la brecha se hace más y más grande y termina habiendo una separación entre una generación y otra y como que no pueden trabajar los unos con los otros, como que no pueden
por el bien, ni siquiera por el bien del ministerio, seguir en un camino en el cual las dos generaciones sean respetadas, las dos generaciones sean escuchadas, las dos generaciones puedan presentar sus ideas y se puedan tomar las mejores de las dos generaciones para, con la dirección del Espíritu Santo, poder seguir viendo a la iglesia crecer y moverse hacia adelante. Sí, a veces a veces se va todo de un solo lado y se deja el otro descuidado, a veces se van para el otro lado y se deja el otro descuidado y termina habiendo divisiones en las iglesias. Y lo hemos visto, aquellos jóvenes que vienen con nuevas ideas, quieren implementar ciertos métodos y cierto tipo de música y cierto tipo de presentación, y los ancianos de edad dicen, no, pero es que siempre lo hemos hecho así, o siempre lo hemos hecho de aquella forma, o nosotros no cantamos ese tipo de música, o no tenemos ese tipo de, qué sé yo, luces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos de buscar tener tanto lo uno como lo otro, ¿sí? Los ancianos no deben hacer alarde de su experiencia y los jóvenes no deben hacer alarde de su fuerza. Debemos usar la experiencia de los ancianos y la fuerza y la imaginación y la visión de los jóvenes para así con las dos crear una iglesia que pueda atraer a gente de todas las edades y todas las generaciones. ¿Sí? Entonces, los dos tipos de ancianos son necesarios en la iglesia. Necesitamos la experiencia de aquellos que ya tienen más tiempo que nosotros caminando con el Señor. Necesitamos la experiencia de aquellos que ya han pasado por y lidiado con luchas y batallas y que han lidiado con tropiezos y que han tenido que lidiar con disciplinar a gente en la iglesia y que han visto a la iglesia crecer desde que ellos fueron convertidos al Señor hasta la edad que tienen. Los necesitamos. Si han peleado en las batallas, han salido triunfantes, aunque a menudo heridos y cansados por lo recio y tupido de la batalla, pero triunfantes al fin, ¿sí? Han llegado, quizás debería de decir, hemos llegado a viejos por algo, ¿sí? No es nada más que ahí estuvimos sentados sin hacer nada o que ahí estuvieron sentados sin hacer nada, sino que tuvieron que pasar por cambios en sus vidas, tuvieron que ver los cambios que constantemente estaba llevando a cabo en el mundo, en sus trabajos, en su familia, en la iglesia misma. Entonces, hemos llegado a viejos por algo. ¿Sí? Hay una razón por la cual hemos llegado a la edad en la que tenemos. Todos los que somos parte de la iglesia, hay razones por las que hemos podido llegar a la edad en la que tenemos. ¿Sí? En el libro de Proverbios, leemos en Proverbios 16:31, la vejez es la corona de una vida honrada y se la halla en el camino de la justicia. ¿Escucharon eso? La vejez es la corona de una vida honrada y se la halla en el camino de la justicia. Y a menudo ese camino de la justicia no es fácil. A menudo ese camino de la justicia es un camino difícil. Es un camino en el que uno encuentra luchas, uno encuentra retos, ¿sí? Desafíos, tristezas, pérdidas, ¿sí? Y los jóvenes que no han tenido que pasar por todo eso harían bien en escuchar cómo es que los viejitos hemos podido salir adelante aún en medio de esas situaciones. Y el Señor en su palabra nos dice muy claramente que debe haber un respeto por la gente anciana, que debe haber una, no quiero llamarle veneración porque me suena así muy romano, pero debe haber un respeto por la gente de más edad. En Levítico capítulo 19 y el versículo 32, noten lo que el Señor dice. Levántate delante de las canas, muestra respeto ante los ancianos, muestra temor ante tu Dios, yo soy el Señor. Es decir, levántate ante las canas es cuando entre alguien anciano de canas que ya tiene experiencia, debe haber un cierto respeto de parte de los más jóvenes para con él. Sí, debe haber una cierta admiración de que han vivido tanto tiempo y han podido salir adelante. Recuerdo un hermano que cuando yo iba a la iglesia en la que asistía en Mexicali, él ya tenía 90 años, ¿sí? Y cada domingo ahí estaba presente, un hermano de la iglesia iba por él tempranito, lo llevaba al servicio de la mañana y ahí estaba él en la banca, los 90 años, a veces dormido,
pero ahí estaba presente y se levantaba y cantaba y era uno de los sugieres que ayudaba con la ofrenda, etcétera, etcétera. Y todo el mundo lo tenía en muy alta estima porque a pesar de su edad todavía estaba dispuesto a venir y servir. El hermano que lo llevaba a la iglesia se lo llevaba a su casa después del servicio, lo tenía en su casa, lo invitaba a comer o algo y en el servicio de las 6 de la tarde volvía el hermano con el hermano viejito del que les estoy mencionando y el hermano se quedaba ahí hasta que el servicio de la noche terminaba, que a veces duraba bastante tiempo y luego se iba para su casa. Estaba ahí los miércoles en la noche para el servicio misionero, estaba ahí cada vez que había servicio de oración. El hermano siempre estaba ahí a pesar de sus 90 años, a pesar de sus 90 años, y era digno de que se le respetara, era digno de que se le admirara por lo que él hacía, ¿sí? Entonces, debemos demostrar respeto ante los ancianos, como nos dice el Señor. En Proverbios capítulo 23, el versículo 22, dice, escucha al Padre que te dio la vida y no menosprecies a tu anciana madre. Escucha al Padre que te dio la vida y no menosprecies a tu anciana madre, ¿sí? Nuestros padres que ya son ancianos, que ya están viejitos, que ya vivieron su vida, que ahora están descansando, debemos de respetarlos y debemos de honrarlos y debemos de darles la honra que merecen por haber vivido tan largo tiempo y especialmente si son cristianos y han permanecido en el camino cristiano a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de todos los ataques de Satanás, debemos de tener respeto para con ellos. En el Nuevo Testamento, Pablo le escribe a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 5, los versículos 1 y 2. No reprendas al anciano. No está diciendo que no lo llame a cuenta si el anciano se está portando mal. Está diciendo no le faltes al respeto, no le hables como si le estuvieras hablando a un niño, no le hables como si estuvieras hablando con uno de tu camada, por así decirlo. ¿Sí? Sigue diciendo, noten, sino exhórtalo como a un padre, a los más jóvenes como hermanos. Entonces, si un anciano la está regando, no quiere decir que no le vamos a decir que la está regando. Claro que le vamos a decir que la está regando, pero lo vamos a hacer con respeto. Lo vamos a hacer dándole el honor que se merece por su edad, por sus canas, por su posición de anciano, ¿sí? Y a los más jóvenes como hermanos. Entonces, tenemos aquí normas para seguir en cómo tratar y lidiar con la diferente gente de la cual tenemos o con la cual tenemos contacto dentro de la iglesia. En el versículo 2 de primera de Timoteo 5 dice, a las ancianas como a madres, ¿sí? Como si fueran su mamá. ¿Cómo tratan a su mamá? ¿Cómo le hablan a su mamá? ¿Cómo respetan a su mamá? ¿Qué cosas hacen por su mamá? Si es que tienen todavía a su mamá. Yo, gracias a Dios, todavía la tengo. Sí, pero ¿cómo la tratamos? Así como tratamos a nuestra madre, así debemos de lidiar también con las hermanas ancianas dentro de la iglesia. Las ancianas entonces como a madres, a las jovencitas con toda pureza como a hermanas. Y creo que esto vale la pena tomar nota de ello, porque de nuevo, estas son normas que podemos seguir, que nos mantienen seguros a nosotros y mantienen seguras a las personas las que están mencionando aquí, y mantienen cada uno dentro de la posición que Dios le ha dado dentro de la iglesia. Entonces necesitamos a los ancianos de edad, necesitamos a los viejitos, ¿sí? Muchos de nosotros ya estamos ahí o vamos que volamos para allá. Los necesitamos. Necesitamos de nuevo su experiencia, necesitamos pedirles consejos, necesitamos saber cómo fue que ellos lidiaron con ciertas situaciones y nosotros también tomar de esas experiencias información que pudiéramos aplicar en nuestras luchas. Pero también necesitamos a los ancianos en la iglesia, que no son necesariamente ancianos de edad, pero que tienen mucho tiempo con nosotros ministrando, ¿sí? Tienen mucho tiempo con nosotros sirviendo en diferentes capacidades, en los diferentes ministerios en la iglesia, y han probado que el deseo de su corazón es servir fielmente a Dios y a su pueblo con su tiempo, su talento y su tesoro. ¿Sí? Necesitamos ese tipo de ancianos. Y ese tipo de ancianos no tiene que ser viejito, ese tipo de ancianos no tiene que tener canas, pueden ser jóvenes
que tienen un corazón completamente entregado a servir a Dios, a servir a su pueblo, a serle fiel a Dios, a seguir cercanamente a Dios, ¿sí? No perfectos, porque nadie es perfecto, ustedes no son perfectos, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, pero que tienen un corazón en el cual el deseo de ese corazón es servir fielmente a Dios y a su pueblo, usando su tiempo, su talento, su tesoro, que los conocemos desde hace tiempo, que quizás crecieron en la iglesia y ahora en su edad de adolescentes y jóvenes están siendo parte del grupo de alabanza, están siendo parte del grupo que cuida y enseña a los niños en el ministerio para niños, que inclusive pudiera ser parte del ministerio para jóvenes o de jóvenes adultos o de adultos jóvenes, etcétera, pero que se dan a la tarea de servir dentro de la iglesia, ¿sí? Y que muestran por su conducta que su deseo es servir a Dios y a su pueblo. ¿Sí? Son necesarios ese tipo de ancianos también. Y no debemos de descartar a nadie de esa posición de ancianos. Vamos a hablar más acerca de lo que la palabra de Dios pide para aquellos que quieren ser ancianos, que quieren ser obispos, se les llama en otras partes de la escritura, ¿sí? Pero no en este contexto en el que estamos ahorita, pero vamos a hablar más de eso cuando lleguemos a las epístolas pastorales. Y entonces necesitamos tanto un tipo de ancianos como el otro tipo de ancianos. Y Pablo definitivamente creía que era necesario que hubiera ancianos en las iglesias. Pablo, él en donde quiera que iba, quería establecer ancianos y pedía a quienes dejaba encargados que establecieran ancianos también en sus iglesias. A Tito, por ejemplo, le dice en Tito capítulo 1 y el versículo 5, le dice muy claramente: por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Entonces, Pablo quería que se establecieran ancianos dentro de las iglesias, que pudieran servir al pueblo de Dios, que pudieran también dirigir al pueblo de Dios, que estuvieran disponibles para ministrar en la iglesia, en los diferentes ministerios, ¿sí? Que estuvieran dispuestos para no solamente tener el título de ancianos, sino para usar ese título de ancianos para servir a los demás. Sí, los ancianos deben estar disponibles para ministrar en la iglesia. Por eso Pablo nos dice en el capítulo 4 de Efesios que él mismo, el Señor, constituyó algunos, esto, aquello y lo demás, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para que llevaran a cabo la obra del ministerio. ¿Sí? Entonces, los ancianos o los que quieren ser ancianos, los que se les ha dado el título de ancianos, deben estar disponibles para ministrar en la iglesia. Santiago nos dice en Santiago capítulo 5 y el versículo 14, noten: ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame, ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia, para que oren por él o ella y lo o la unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿A quién se le debe llamar? A los ancianos de la iglesia, aquellos que son conocidos como ancianos en la iglesia, así como Juan era conocido. ¿Sí? A menudo se llama al pastor para que ore por enfermos, para que visite a gente en su casa, etcétera, etcétera. Y el pastor es su obligación hacerlo, sí. Pero también los hermanos deben de tener la confianza suficiente y saber quiénes son los ancianos de la iglesia para que cuando se presenten estas oportunidades, los ancianos puedan fungir como lo que han sido llamados a hacer y puedan orar también ellos por aquellos que están enfermos. ¿Sí? Entonces noten, los ancianos de la iglesia están llamados a estar disponibles para ministrar. No nada más para tener el título de ancianos, que es un título digno de buscar, nos dice Pablo. ¿Sí? Pero no solamente para tener el título entonces, sino para llevar a cabo, ¿sí?, los ministerios que necesitan atención en la iglesia. Los ancianos son dignos de recibir honor. Los ancianos son dignos de recibir honor cuando se les reconoce como tal. ¿Sí? Y espero que ustedes conozcan a los ancianos de nuestra iglesia. Y si por alguna razón no los conocen, por favor, pregúntenos quiénes son los ancianos de nuestra iglesia, quiénes son aquellos que están encargados de
de los diferentes ministerios, de dirigir los diferentes ministerios a quienes podemos ir en un dado caso de que necesitáramos a alguien que ore por nosotros, alguien que nos dé un buen consejo, alguien que nos ayude en alguna situación familiar que tenemos, etcétera, etcétera. Y porque están dispuestos los ancianos a hacer todas estas cosas, o deben estar dispuestos a hacer todas estas cosas, Pablo nos dice que los ancianos son dignos de recibir honor. Primera de Timoteo capítulo 5 y el versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican, a predicar y a enseñar. Entonces, los ancianos también deben estar siempre preparados para en caso de que el pastor necesite que uno de ellos tome su lugar detrás del púlpito, puedan predicar y puedan enseñar, ¿sí? Todas estas son funciones que los que se llaman ancianos o quieren llamarse ancianos en la iglesia deben estar preparados para llevar a cabo. Sí, de nuevo, es un título muy honroso el de ser anciano en la iglesia, tanto de edad como conocido en la iglesia para servir, pero tiene sus responsabilidades también. Los de avanzada edad tenemos la responsabilidad de dirigir, de guiar, de contar nuestras experiencias, dar nuestros testimonios, dar nuestra opinión, dar nuestra dirección a lo que las nuevas generaciones quieren hacer, sin estorbarles cuando lo que están pidiendo que se haga o están queriendo hacer es bíblico y dentro de lo que es la verdad, como vamos a ver más adelante. Pero los que tenemos el título de ancianos dentro de la iglesia, debemos estar siempre preparados para servir a los que necesitan servicio, para llevar a los que necesitan ser llevados, traer a los que necesitan ser traídos, alimentar a los que necesitan comer, ¿sí? Y predicar y enseñar cuando así se necesite. Somos también como ancianos llamados a cuidar del pueblo de Dios. Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 5, los versículos 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3 dice, yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado en la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que simplemente quiere decir del rebaño de Dios o del pueblo de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria, y noten, con el deseo de servir, y no por obligación, ni por el mero afán de lucro, o sea, por ganar dinero por lo que se está haciendo. No traten a la grey de Dios como si ustedes fueran sus amos, al contrario, noten, sírvanle de ejemplo. El anciano en la iglesia entonces está llamado a cuidar de la grey de Dios, a cuidar del pueblo de Dios, ¿sí? Dios nos ha puesto bajo nuestro cuidado como pastores y ancianos, pero noten, debemos hacerlo de una manera voluntaria, con el deseo de servirles, no por obligación ni por el mero afán del lucro. Entonces, el querer tener el título de anciano no es, de nuevo, por la posición, es porque hay en nuestro corazón un deseo de servir al pueblo de Dios, de tal manera que el pueblo de Dios pueda acercarse con mayor facilidad y con mayor felicidad a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces todos los que somos llamados ancianos en la iglesia, de alguna manera ese debe ser nuestra meta, esa debe ser nuestra misión, ¿sí? El servirle al pueblo de Dios y ayudarles, llevarlos, guiarlos a los pies de Cristo y abrir el camino para que se puedan acercar a Él, mostrar el camino para que puedan acercarse a Él. Y luego de nuevo, noten lo que dice el versículo 3, no traten a la grey de Dios como si ustedes fueran sus amos, ¿sí? O yo soy el anciano fulano de tal, o un gafete que dice anciano fulano de tal, ¿no? El anciano tal o cual. No, ese no debe ser lo que buscamos. Lo que debemos buscar como pastores y ancianos en la iglesia es servir y servir de ejemplo. Debemos poner el ejemplo, ¿sí? Debemos poner la muestra de lo que un anciano es, pero no por obligación, no porque, bueno, pues ya me hicieron anciano, así es que ahora tengo. No, debe ser de una forma voluntaria, ¿sí? Entregarse al servicio de la grey de Dios, a servir a la grey de Dios, cuidando de la grey de Dios,
y sirviendo de ejemplo. Entonces, noten la segunda parte del versículo 1. ¿A quién le está escribiendo esta carta el apóstol Juan? A la señora elegida y a sus hijos. De nuevo, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahora, ¿quién es esta señora elegida y sus hijos? Algunos creen que esto se refiere a una mujer cristiana y su familia que vivían en Éfeso. Otros que es la personificación de una iglesia y de sus miembros. Sí, yo creo que el segundo argumento es el más factible, porque los problemas a los que se va a dirigir Juan aquí, los problemas que son mencionados, reflejan más bien problemas enfrentados por una iglesia u organización, por así llamarla, más bien que una persona. En segundo lugar también porque tanto Juan como Pablo en diferentes ocasiones se refieren a la iglesia como mujer, ¿sí? En sus escritos. ¿Sí? Entonces hay doblemente la razón por la cual pensar que se está refiriendo a la iglesia. Ahora, como les dije, en aquel entonces la iglesia estaba siendo perseguida, ¿sí? La iglesia estaba siendo acosada y atacada, y quizás al escribir esta carta, para en caso de que alguien la interceptara, puso este nombre o este título, la señora elegida y sus hijos, para despistar a aquellos que hubieran buscado a la iglesia para seguirlos persiguiendo. Entonces, Juan y Pablo, los dos se refieren a la iglesia como una mujer en sus escritos, y el hecho de que los problemas que se mencionan aquí son más bien problemas que hubiera tenido una iglesia que una persona particular. ¿Sí? Todos conocemos los escritos de Pablo, todos hemos leído especialmente lo que Pablo escribe acerca de la iglesia en Efesios 5. Efesios 5, los versículos 25 al 27, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Ella, género femenino, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. Noten, todo esto está hablando en género femenino, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Entonces tenemos estas evidencias, y creo que son fuertes las evidencias para decir que esta señora elegida y sus hijos son una iglesia, y los creyentes que son miembros de esa iglesia. Juan también en el Apocalipsis menciona a la iglesia como la esposa. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga que diga ven, y el que tenga sed que venga, y el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, el espíritu y la esposa, ¿sí? Hablando de la iglesia, dice ven. Y yo creo que nuestra iglesia, ¿verdad? Siendo parte de esa esposa, ¿sí? Ataviada como una novia, ¿sí? Debemos de también nosotros juntamente con el espíritu decir ven. Sí, ven, Señor Jesús. Y luego noten, sigue diciendo ahí en la tercera parte del versículo 1, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que, noten, han conocido la verdad. A los que amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El amor y la verdad aquí son enlazados por Juan por esta razón. Porque el verdadero amor cristiano tiene que estar basado en la verdad de quién es el Señor Jesucristo. El verdadero amor cristiano no puede estar basado en sentimientos nada más. El verdadero amor cristiano no puede estar basado en lenguaje poético nada más, en lenguaje hermoso y lleno de flores nada más. El amor cristiano debe de basarse en la verdad de quién es el Señor Jesucristo. En la verdad de quién es el Señor Jesucristo. Porque si nuestro amor por nuestros hermanos está basado en la verdad de quién es el Señor Jesucristo, entonces nuestro amor va a ser genuino. ¿Por qué? Porque vamos a amar como Cristo nos amó. Si vamos a amar como Cristo nos amó. ¿Cómo amó Dios al mundo? Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, si nuestro amor está basado en la verdad de quién es Jesucristo,
entonces nosotros también vamos a estar dispuestos por amor, así como Dios estuvo dispuesto a dar lo más valioso que tenía, que era su Hijo, vamos a estar nosotros dispuestos a, por amor, dar lo más valioso que tengamos por el bien de la esposa de Cristo, por el bien de nuestros hermanos. El Señor Jesucristo mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que ¿qué? Que dar su vida por sus amigos. Si vamos a amar dentro de la verdad que es el Señor Jesucristo, nuestro amor se va a manifestar en que estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros hermanos y nuestras hermanas, por nuestros amigos y amigas, ¿sí? Entonces nuestro talento lo vamos a sacrificar, nuestro tiempo lo vamos a sacrificar, nuestro tesoro lo vamos a sacrificar con gusto, porque el amor que profesamos tener por nuestros hermanos y hermanas va a estar basado en la verdad de quien Jesucristo es, y no en sentimientos, no en sentimentalismos, no en lenguaje poético de nuevo, sino en la verdad de quien Jesucristo es. Y vamos a amar como Él nos amó a nosotros, como Él de hecho nos ama a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro amor va a estar fundado en la verdad. No vamos a dejar que nuestros sentimientos nos muevan de un lado para otro. No vamos a dejar que nuestras ideas de lo que es el amor nos muevan de un lado para otro. Vamos a ver cómo manifestó el Señor Jesucristo su amor para con aquellos que vino a servir en el tiempo que vino a servirlos y cómo se ha manifestado para con nosotros. ¿Sí? Y hay esta otra cosa, que nuestro amor, si está basado en la verdad de quien Jesucristo era, nos va a llevar a servir como Jesucristo sirvió. Si Él mismo dijo, no crean que he venido para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, nosotros en nuestro servicio, ¿sí? Estamos buscando servir y usar nuestra vida y dar nuestra vida en rescate, y no en el mismo sentido que Jesucristo, porque nuestra vida no puede rescatar a nadie. Pero si usamos nuestra vida para ensalzar, para engrandecer, para exaltar, para presentar, para levantar el nombre de Cristo, muchos van a poder ser rescatados, ¿sí? Entonces nuestro amor tiene que estar basado en la verdad de quién es Jesucristo. No puede estar basado en nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son una montaña rusa. Hoy amamos con todo el corazón, mañana odiamos con todo el corazón. Hoy estamos dispuestos a sacrificarnos, mañana no estamos dispuestos ni a levantarnos siquiera. Hoy estamos dispuestos a dar lo que traemos en la bolsa, mañana traemos demasiado en la bolsa, entonces no estamos dispuestos a darlo porque es demasiado. No puede estar basado en el sentimentalismo, no puede estar basado en los sentimientos, tiene que estar basado en la verdad de quién Jesucristo es. Y por eso Él dice, a quienes amo en la verdad. Y luego dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces está incluido, Él primero responde por sí mismo, pero luego está dando testimonio de aquellos, o del amor que aquellos, del amor que aquellos que han conocido la verdad también sienten por esta señora. Y de nuevo, este amor lo sienten por quién, por esta iglesia, lo sienten por la iglesia. Saben que la iglesia se está ahorita redefiniendo, el Señor ha puesto todo así en pausa, y cuando todo vuelva a empezar vamos a tener que ver diferentes maneras de hacer la iglesia, de tener la iglesia, de celebrar la iglesia, ¿sí? Vamos a tener que verla diferente, pero de todas maneras el amor y el servicio, ¿sí? Y el sacrificio tiene que estar basado no en lo que nosotros sentimos o creemos, o la dirección que creemos que la iglesia debe tomar, sino en la esencia que es Jesucristo, que es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces todo tiene que ser visto a través del lente de quién Jesucristo es. ¿Sí? Todo tiene que ser visto a través de ese lente. Pablo les escribe a los Efesios en Efesios capítulo 3, los versículos 14 al 19. Escuchen conmigo. Quieren apuntar las citas, apúntenlas y léanlas después, pero en Efesios 3, los versículos 14 al 19, dice, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor,
sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Noten que Pablo quiere aquí que los efesios conozcan, ¿sí? Conozcan en sus corazones, ¿sí? Primero que estén bien arraigados y cimentados en ese amor, pero también que puedan comprender con todos los santos la anchura, longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Que conozcamos ese amor que excede todo conocimiento para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para que una vez que conozcamos la verdad de ese amor, podamos nosotros también darlo a los demás. No podemos dar a los demás lo que no tenemos. Tenemos que ser llenos del amor verdadero de Dios. Porque podemos decir, te amo con todo mi corazón, pero puede quedarse en palabras. Y cuando conocemos verdaderamente el amor de Dios, el amor no puede quedarse en palabras. Porque el amor de Dios, el amor que tenemos en nuestro corazón ahora está fundado sobre la verdad de quién es Jesucristo. Y la verdad siempre nos va a llevar a actuar, siempre nos va a llevar a ser. ¿Sí? De nuevo en Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 16. Noten lo que dice ahí. Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que sabemos que es la iglesia. Hasta que, dice el versículo 13, todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo aquí Pablo, pero esa es la meta. Esa es la meta, que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, no vamos a llegar a esa perfección hasta que lleguemos a su presencia, pero entre tanto el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio del poder de su Espíritu, por medio del poder transformador de su palabra, nos está llevando a llegar a esa meta, ¿sí? Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, ¿sí? Por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. De nuevo, tenemos que estar fundados en la verdad. Versículo 15. Sino para que profesemos, noten, sino para que profesemos, hablemos, digamos, confesemos con nuestra boca, con nuestra lengua, la verdad. ¿Cómo? En amor. ¿Y qué cause eso? Que crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? Amor. ¿Sí? Ese amor que solamente puede ser profesado, ¿sí?, en la verdad de quién Jesucristo es. De nuevo el versículo 15, sino para que confesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Debemos entonces profesar la verdad, debemos hablar la verdad, debemos decir la verdad, ¿sí? Pero todo con amor. Ese amor que está basado en quien Jesucristo es y no en lo que nosotros creemos que debe ser el amor, y no basado mucho menos en nuestros sentimientos y en lo que nuestro corazón nos dice que debe ser el amor. A veces tenemos que amar aun cuando nuestro corazón nos dice que no amemos, ¿sí? Aun cuando nuestro corazón se rehúsa a amar, tenemos que amar, porque es el mandamiento de Dios. Ámense los unos a los otros. Es el mandamiento del cual Juan nos habló en Primera de Juan y nos va a volver a hablar. En Efesios 5:2. Noten lo que Pablo escribe ahí. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí Pablo? Vivan en amor, como también Cristo nos amó. De nuevo, no me voy a cansar de decirlo, espero que lo estén escuchando, escríbanlo, compártanlo en su muro de Facebook, en Instagram. Nuestro amor
El verdadero amor cristiano tiene que estar basado, fundado, edificado sobre la verdad que es Jesucristo, para que pueda ser el amor al cual Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Aquí hay un montón de cosas implícitas aquí, ¿sí? Cuando nos dice que vivamos en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó Cristo por nosotros? ¿Hasta qué grado llegó su entrega por nosotros? ¿Hasta qué punto se entregó para poder salvarnos, redimirnos, para poder hacernos parte de su pueblo, parte de su cuerpo, parte de su esposa? ¿Hasta dónde llegó? Hasta la muerte. ¿Sí? Estamos dispuestos a hacer eso por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Estamos dispuestos a hacer esto en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Estamos dispuestos a hacer esto. Porque a esto nos llama el verdadero amor, amar en verdad. Mismo apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 16 nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces tenemos que permanecer en ese amor. Y tenemos que permanecer en ese amor. Y como Pablo dice aquí, a quienes amo, la iglesia y sus miembros, en el caso de esta iglesia que está escribiendo, en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, que somos todos los que hoy profesamos ser cristianos. Noten en el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros. Noten, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros. Cuando hemos creído la verdad y nos hemos acercado a la verdad y hemos recibido la verdad, ¿saben qué? Nunca nos va a dejar la verdad. Siempre va a estar con nosotros. Y la forma en la que servimos, la forma en la que ministramos, la forma en la que nos amamos los unos a los otros, la forma en que vivimos nuestro cristianismo en casa y fuera de ello, va a ser de nuevo basado en la verdad que permanece en nosotros y que estará siempre con nosotros. ¿Y quién es esa verdad? ¿Qué es esa verdad? Esa verdad es Jesucristo. Esa verdad es nuestro Señor y nuestro Salvador. Apóstol Juan, en el Evangelio que él mismo escribió, escribe: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Llena de gracia y verdad. La gracia tiene que incluir la verdad siempre, pero la verdad siempre debe de ir cubierta, bañada de gracia. Sí, Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad está en nosotros, ¿sí? Y la verdad estará para siempre con nosotros. Sí, en Juan capítulo 18, versículo 37, cuando Jesús estaba delante de Pilato, le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Noten, ¿cuál fue su propósito? Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Están oyendo la voz de Cristo hoy? Porque están oyendo la voz de Cristo hoy, quiere decir que son la verdad, de la verdad. Quiere decir que están en la verdad en ustedes, y la verdad estará en ustedes, en nosotros, para siempre. El Señor Jesucristo nos prometió que estaría con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, pero debemos permanecer en amor y la verdad. Y luego noten lo que Juan les dice aquí en el versículo 3, y con este versículo vamos a terminar, pero noten lo que les dice aquí. Y esto no está deseando que así sea, ¿sí? Está afirmando de alguna manera que esto es. Versículo 3 dice que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes. Y luego noten cómo termina el versículo 3, en verdad y en amor. ¿Sí? Que la gracia, la misericordia y la paz
de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y amor. ¿Se fijan? La gracia, la misericordia y la paz de Dios, ¿sí?, tienen que estar en nosotros en verdad y en amor. Cuando conocemos y estamos convencidos del amor de Dios por nosotros, y cuando estamos convencidos de que nuestro Señor Jesucristo es la verdad, la única verdad, no hay otra verdad, no puede cada quien tener su propia verdad, hay una sola verdad y es Jesucristo, entonces podemos disfrutar de la misericordia, de la gracia, perdón, la misericordia y la paz de Dios. ¿Sí? ¿Qué son estas cosas? Es muy sencillo, lo hemos visto muchísimas veces. Muchos lo hemos escuchado de una forma y de otra a través de nuestro caminar cristiano, a través de nuestro crecimiento cristiano. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios recibido por medio de Cristo. Es el favor inmerecido de Dios recibido por medio de Cristo. O sea que la gracia es recibir algo que no merecemos. ¿Sí? No lo merecemos. No podríamos hacer nada. No se basa en méritos, ¿sí? No se basa en esfuerzos, no se basa en obras, no se basa en comportamiento. Se basa en que es simplemente la gracia de Dios. Dios nos ha mostrado su favor inmerecido. Entonces la gracia es recibir el favor inmerecido de Dios por medio de Cristo. De nuevo, Juan 1:14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. ¿Qué es la misericordia? La misericordia de Dios es la compasión de Dios por la miseria de los pecadores. O sea que al recibir la misericordia de Dios, no recibimos lo que sí merecemos. Fijan, la gracia es recibir algo que no merecemos. La misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Cada vez que Dios muestra misericordia para con nosotros, no estamos recibiendo lo que merecemos, estamos recibiendo lo contrario a lo que merecemos. ¿Sí? Que es la misericordia por medio de la gracia que Dios ofrece. En Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 al 24 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. ¿Se fijan? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios al vernos en Cristo no nos da lo que nos merecemos, nos da lo que no merecemos, que es la gracia de Dios. ¿Sí? Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Y cada día necesitamos misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, si tenemos la gracia de Dios, si somos bendecidos con la misericordia de Dios, entonces podemos tener que la paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en todas y cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones, y aún en los tiempos que estamos viviendo ahorita, por la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, podemos tener tranquilidad, podemos tener paz. Porque si no fuera por sus misericordias, ya hubiéramos sido consumidos muchos de nosotros. No hubiéramos llegado a viejos muchos de nosotros. ¿Sí? Pero en su gracia, Él decidió mostrarnos misericordia por medio de Jesucristo. Y ahora podemos amar, ¿sí? Pero no solamente amar con el sentimiento de amar, sino amar en la verdad de quien Jesucristo es. Porque solamente así puede expresarse el verdadero amor cristiano. No, mis hermanos, estas son verdades muy profundas, estas son cosas que necesitamos analizar, en las que necesitamos meditar. Porque esto es lo que determina en nuestro corazón cómo es que estamos amándonos los unos a los otros. Cómo estamos amando a los compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela, cómo estamos amando inclusive a la gente de nuestra propia casa. ¿Sí? Porque este amor en la verdad, basado en la verdad, va a ser
que vivamos nuestro cristianismo como debemos vivirlo en toda área de nuestras vidas. No de una forma en la iglesia y de otra forma en el trabajo y de otra forma en la escuela y de otra forma en la casa. Nuestro cristianismo va a ser vivido como Dios nos ha llamado a vivirlo, en amor y en verdad. Amén. Oremos.